Hola chicos, soy Fiorella Moreno. Seguimos con las entrevistas. El día de hoy vamos a ver la carrera de Ingeniería Forestal. Para ello tenemos como invitada a Jonalí Marchand Arnaldo. Ella es ingeniera forestal por la Universidad Nacional La Molina. Cuenta con más de 8 años de experiencia laboral como jefa de laboratorio de pulpa y refinación. Es fundadora y directora general de la ONG Movimiento Educa Más. Es gerente general de la Escuela de Formación Política del Perú, SAC, activista comunitaria y representante juvenil. Entre sus logros se encuentra ser el primer puesto en la Academia de Líderes ONU con su propuesta en gestión ambiental. Es ganadora de la NASA Space App Challenge en el 2023 y en el 2025 en Perú, con su propuesta App for Science y Memora Lab. ¿Qué tal, Jonali? Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muchísimas gracias, estimada Fiorella Moreno, por esta oportunidad. Como bien ya has precedido, mi nombre es Yonalí Marchand. En esta oportunidad estoy muy contenta de participar, ser parte de este proyecto muy bonito y de hecho agradecerte nuevamente por la invitación. Vamos a conversar de algunos puntos muy interesantes para la juventud de ahora, para poder encaminarlos, orientarlos y de alguna forma darles ciertas pistas para elegir también una carrera de acuerdo a sus necesidades, a sus gustos y también a lo que puedan amar, ¿no? Genial. Vamos a comenzar un poco conociendo la carrera. En tus propias palabras, ¿cómo tú defines ingeniería forestal? Bien, la ingeniería forestal podría decir en primer lugar que es la carrera que yo siempre quise. De hecho, desde el colegio yo quería relacionarme con una profesión en el cual yo pueda unir la ciencia, la tecnología, las matemáticas porque las amo, pero encaminado con el conocer las realidades de diferentes comunidades que se encuentran en nuestro país, porque primero es conocer la realidad in situ y cómo mi carrera desde ese enfoque pueda aportar a la sociedad. Entonces, si tendría que definir mi carrera en mis propias palabras, sería aquella que se dedica al manejo responsable de los bosques. Pero no solamente los bosques, sino a los paisajes, a los ecosistemas, y de manera que esto asegure que los recursos naturales, que son fuentes renovables, por ejemplo, como la madera, ¿no? Las plantas, el agua, la flora en su diversidad, la fauna, el suelo y etcétera, se utilicen de manera sostenible. Entonces, desde nuestra profesión, ser ingeniero forestal, somos profesionales que cuidamos, que velamos, que restauramos y aprovechamos los bosques de forma inteligente. ¿Para qué? Para que puedan existir para las futuras generaciones. De hecho, de eso se enmarca la sostenibilidad. Nosotros no solo vemos a los árboles como unidades, sino que vemos ecosistemas completos. Y en esos ecosistemas completos nosotros vemos la dinámica de la cadena productiva, cómo se relacionan las comunidades rurales, campesinas, indígenas, cómo las industrias se pueden complementar en ellas, en el caso de la industria papelera, la industria maderera, la carbonera, etcétera. Y de esta manera todo se integra en la economía y en el bienestar del ser humano. Perfecto, conocimos un poco de la carrera. Ahora vamos un poco a las especialidades. ¿Qué especialidades existen dentro de esta carrera? Bien, en realidad yo estudié ingeniería forestal en la Universidad Nacional Agraria La Molina, pero también hay la carrera como tal en otras regiones del país, no necesariamente en Lima Metropolitana o en la capital, como se dice, sino que también en otras, pero esto varía dependiendo de la malla curricular y de los estándares que marca la universidad. En este caso, la Universidad Nacional Agraria La Molina dentro de la carrera de ingeniería forestal tiene dos departamentos, la de industria forestal y la de manejo forestal. Pero dentro de esos dos departamentos podríamos hablar de múltiples especialidades. Por ejemplo, se podría hablar del manejo forestal y de la conservación en sí, que en esta especialidad lo que nosotros hacemos es diseñar el cómo vamos a aprovechar un bosque sin destruirlo.
¿ya? Entonces, aquí hablamos desde inventarios que vienen a ser como tomar nota de todo lo que hay en el lugar, planes de manejo para hacer un adecuado uso de ese bosque con el menor impacto posible en el tema de social, económico y ambiental, también cómo hacer la restauración de áreas que han sido ya trabajadas, pero para no degradarlas más, cómo hacer esta restauración, volver quizás no a lo mismo, pero que pueda cumplir una función Recuperarlo. adecuada, ¿no? Luego la conservación de la fauna y claramente en este tipo de especialidad sí faltan muchos especialistas, ¿no? En manejo de bosques amazónicos, sobre todo que tenemos mayormente. También tenemos el tema de la silvicultura, las plantaciones forestales, cómo cultivas los árboles, cómo preparas los suelos, desde la forma en cómo eliges las especies, cómo controlas las plagas, cómo hacer una mejora del crecimiento, diseñar plantaciones de especies forestales comerciales para su uso en madera, para elaborar papel, cartón, cómo hacer uso también de los aceites esenciales, de la misma corteza de los árboles. Entonces, ese también sería otra especialidad, por ejemplo. Luego, podríamos hablar de la transformación de la madera, donde aquí ya nos abocamos más en trabajar en aserraderos, en lugares donde se puede convertir el árbol que tenemos después de haberlo talado, ¿no? Pero de plantaciones forestales que son manejados sosteniblemente. Entonces, ¿cómo tenemos esa madera para que llegue a tu casa en forma de carpetas, de roperos? Todo ello hay una ciencia, hay toda una tecnología que lo adquirimos dentro de la universidad y por supuesto dentro de la formación de la carrera. Y por último, porque son 4 las que me pediste, se podría hablar de la gestión ambiental, del ordenamiento territorial. Nosotros bien tenemos que apoyarnos, no por ser ingeniería, no podemos desvelar o apartar el tema de las políticas públicas. Es muy importante que esté acompañado toda esta formación en ingeniería con las políticas públicas que hay en nuestro país y de alguna forma cómo se podría trabajar entre el Estado, entre los gobiernos locales, urgentemente para dar soluciones puntuales en cuanto a gobernanza, en cuanto al tema de los servicios ecosistémicos, cómo el cambio climático afecta en esto, ¿no? Cuando hay contaminación, cuando hay un mal uso de los recursos, cuando se afecta a las comunidades, cómo el cambio climático también afecta las actividades de las mismas comunidades, de las personas. Entonces, esas serían por ejemplo, las 4 especialidades que yo podría decir, pero hay más. Ok, perfecto. Hablemos un poco de tu día a día. Tú como ingeniera forestal, ¿qué es lo que haces en tu día a día? ¿Llegas al trabajo, te levantas? ¿Qué es lo que haces? Bien, como ingeniera forestal o como eh, personalmente, o sea, como Yonali Marchand, si me Como podrías, ingeniera forestal, como ingeniera forestal, bien. en tus En labores. mi, en mi día a día lo que hago es primero levantarme súper temprano. Yo trabajo de lunes a viernes, actualmente trabajo en una empresa que se ubica en Lima, pero esa es una suerte, ¿no? Porque generalmente mi profesión se desemboca en diferentes departamentos, o sea, fuera del eje de Lima, y lo que hago es trabajar en el mismo bosque, adentrándome en la misma selva, en contacto directo con comunidades, con personas, haciendo uso del conocimiento científico, también el tema de cómo utilizar la ingeniería dentro de mis actividades. Entonces, por ejemplo, actualmente yo trabajo en Lima como jefa de laboratorio de pulpa y refinación en una empresa que es pionera en todo lo que es fabricación y diseño de materiales que se utilizan en la industria papelera. Entonces yo trabajo desde las 6 de la mañana y más o menos hasta las 5 de la tarde. Entonces inicio mi jornada primero levantándome muy temprano para poder asistir. Luego tengo que hacer una revisión de todos los pendientes que tengo dentro de mi cargo, porque trabajo con personas a mi cargo, trabajo en proyectos de investigación, hago ensayos, participo de algunos concursos relacionados al tema de
la fabricación de productos celulósicos a partir de recursos no maderables o que hoy en día se consideran no aprovechables o residuos o entre comillas que se consideran desperdicios o basura, ¿no? Entonces, por medio de ello hago mi agenda, reviso qué pendientes hay, tenemos reuniones generalmente con clientes para poder dar soluciones a lo largo del día, a veces en la mañana, después del almuerzo, que es después de las 2 de la tarde, o más tarde a las 5 o 6, a veces saliendo un poquito más tarde de mi trabajo, donde yo tengo que realizar capacitaciones, pero no solo de manera virtual, sino que a veces tengo que salir de la empresa en la que estoy y dar las capacitaciones en otras fábricas, papeleras con múltiples ingenieros, jefes, coordinadores, que en general sí quiero comentar esto, estimada Fiorella, durante mi carrera y también ahora, ¿no?, que me desarrollo profesionalmente, tengo esta visión de que son muy pocas las mujeres que participan en la industria papelera. Al menos en mi caso, yo siempre me estoy reuniendo con el sexo opuesto, ¿no? Y no veo mucho la participación de la mujer, por eso es que yo también siempre desde mi yo como Yonali Marchand, desde la ONG que tengo, de la escuela de formación, también quiero empoderar a las mujeres para que puedan salir de su capullo y puedan mostrar todo ese potencial que tienen y que tenemos y que es indiferenciado, es decir, que no depende del género, sino de la persona como tal. Pero sí hay que retirar esos estigmas y poder empoderar a las mujeres que ya estamos avanzando en ese tema de manera positiva. Así que en el día hay laboratorios por hacer, por repetición, trabajar en proyectos, las reuniones no terminan, explicar todos los valores numéricos de parte de los experimentos que se realizaron, luego elaborar informes, responder correos y seguir haciendo más experimentos. Para eso hay que tener mucha paciencia, prudencia, también tener un poco más de juicio crítico para poder ser lo bastante veraces al momento de dar una conclusión del trabajo, porque esa conclusión se llevan nuestros clientes, nuestros amigos, ¿no?, por así decirlo, en el campo, en el ejercicio laboral, y son ellos los que toman decisiones en sus fábricas a partir del informe que yo elaboro. Entonces sí es una gran responsabilidad. Jonali, ¿nos puedes comentar un poco? Vamos a entrar a la parte personal. ¿Cómo decidiste estudiar esta carrera? ¿O por qué? ¿Qué te movió? Wow. Elegí la carrera porque siempre yo sentí una cierta conexión con la naturaleza. De hecho, amo mucho el tema de conocer la misma realidad en la que vivimos, despertar y saber que todo no se hizo de la nada, sino que hay un trasfondo. Entonces la naturaleza es viva. Amo también la investigación. Me encanta investigar, me encanta poder dar soluciones o por lo menos idear soluciones frente a problemáticas existentes. No tenemos que descubrir la pólvora porque ya está descubierta, pero sí ver otros ejes que no se han podido de repente hasta el momento ver porque se sobreentienden. Entonces, a mí me encanta mucho esto de investigar, de prueba y error, el trabajo del impacto social que puedo generar por medio de mi profesión. Entonces yo me preparé primero reforzando varios aspectos, ¿no? Desde la matemática, que a mí me encanta, pero para poder ingresar a una universidad no solamente requiere que te guste, sino que también puedas coger aquello que pide la universidad en sus exámenes de admisión. Tienen ciertas direcciones, directrices que uno tiene que seguir. Por ejemplo, en la agraria, en donde yo estudié, se da un poco más de peso en el tema de química, de física y por ahí las matemáticas. Ese es un punto fuerte. En otras universidades será diferente, ¿no? Habrá un peso más diferenciado de algunas áreas que otras. Entonces hay que conocer primero hacia dónde queremos ir, en qué universidad queremos estudiar y cómo se constituye, se está configurado el examen de admisión y qué es donde tienes que todavía profundizar.
Entonces, por allí la matemática, la química, la física la tuve que profundizar más. Y luego también conocer cuál es el prospecto que uno tiene como parte de la carrera. Ya tenemos actualmente un acceso bastante ilimitado a la información. Podemos buscar en las páginas web de la universidad el prospecto, la malla curricular, a qué se dedica un profesional de tal carrera, en qué trabajos va a poder estar, cuáles son sus áreas donde se va a desenvolver. Entonces, es bastante bonito, pero hay que también investigar, porque la información está, pero uno tiene que ser proactivo. Entonces, en mi caso, elegí la agraria por su prestigio, también porque tiene un hermoso campus y es natural, es hermoso, es verde, tiene bastantes áreas destinadas a la recreación, al descanso, al compartir, a la confraternidad entre estudiantes. Y eso también hace que uno pueda estudiar, o sea, en clase y a lo largo, o sea, ver por medio de la ventana que hay un campo hermoso que resguarda todo ese aprendizaje. Y el perfil del ingresante, por ejemplo, como ingeniera forestal, es lo que me atrajo. Así que yo resumiría esto de que la agraria para mí reunió el pensamiento crítico, el liderazgo, la ética, el trabajo de campo y sobre todo eso la ingeniería que hay detrás de ella. Ujú. Una pregunta personal también. Aparte de esta carrera, porque uno cuando está eligiendo la carrera escoge varias o tiene unas cuantas por escoger o seleccionar, digamos, ¿tú por qué carreras estabas pensando estudiar? Sí, muy bonita pregunta e interesante. Estaba pensando en estudiar entre ingeniería ambiental, forestal. Quería estudiar en la Universidad Nacional de Ingeniería Ambiental, pero en ese tiempo no existía como tal la carrera, sino ingeniería sanitaria, me parece. Revisé el perfil del estudiante en dicha carrera y no estaba muy direccionada a lo que es un ingeniero ambiental. Entonces no opté por postular a la UNI, que me queda bastante cerca de casa porque yo vivo en el RIMAC. Así que comencé a ver opciones, ok, carrera de ingeniería ambiental, ok, no hay, o por allí viendo también un poco la malla curricular que hay, qué cursos. Entonces comencé a ver primero las carreras, perdón, las universidades públicas o estatales, porque no iba a poder pagar una universidad privada. Ustedes saben que es bastante cara, al menos en Lima y en el Perú, ¿sí? Pero decidí por una nacional, entonces entre las nacionales, ¿cuál se aboca más al tema agrario, a cómo relaciona la ingeniería con el hombre, con la naturaleza? Y es allí donde la Universidad Nacional Agraria de La Molina es una de las mejores, ¿no? En el Perú, y también se desenvuelve muy bien en campo académico, de investigación y tiene muy buenas posiciones en los temas de ranking a nivel nacional y mundial. Entonces, por allí me enfoqué y dije, ok, ¿qué carreras hay aquí? Y pude ver que la ingeniería forestal marcaba inclusive un poquito más de lo que yo pedía en la ingeniería ambiental, o sea, desde mi posición, ¿no? Desde lo que yo Claro, veía. Y ya les contaré también por qué. Jonali, ¿nos puedes comentar un poco ya? Ingresaste a la universidad. ¿Qué cursos viste? ¿Qué te pareció más difícil? ¿El más fácil, digamos, el que te gustó más? ¿Nos puedes comentar un poco de los cursos que se llevan en la universidad de esa carrera, ¿no? Por supuesto. Sí, Fiorella, por supuesto. Miren, les comento un poquito porque no todo es hermoso. O sea, de hecho sí, pero hay cursos retadores. O sea, siempre hay un desafío dentro de la carrera. Van a haber cursos en los que me han exigido un poco más del esfuerzo, ¿no? Tanto memorístico, de juicio crítico, de razonamiento. Una de ellas fue dendrología, que fue uno de los cursos más desafiantes porque requiere memorizar, reconocer y describir una gran cantidad de especies forestales. Hablo de especies de árboles como tal, pero a partir de sus hojas. Entonces, cada tipo de hoja tienen ciertas características que quizás en otra son muy parecidas, pero una de esas características difiere, o sea, es diferente y la convierte en otra especie.
Y eso fue muy desafiante porque tenía, aparte que memorizar las características en mi mente para saber y comenzar a descartar qué especie esta era de la otra. Por ejemplo, reconocer el tipo de hoja, la textura de la corteza, porque también hacemos uso de nuestros 5 sentidos para poder ayudarnos desde el olor de la hoja. También podemos ver estas pequeñas venitas, la nervadura principal, las nervaduras secundarias, las terciarias. Vamos viendo la distribución y son diferentes por especies. La forma del fruto, si por allí no estamos muy certeros en el tema de la especie, por el tipo de hoja, comenzamos a ver otros detalles del mismo árbol, como la corteza, el fruto, la semilla que tiene. Y de hecho, en el campo, cuando me ha tocado trabajar como estudiante, las condiciones no siempre van a ser fáciles, porque tenemos agentes externos como la lluvia, el calor, el ataque de los insectos que nunca paran, sobre todo cuando uno transpira, porque hay calor en exceso dentro del bosque, los insectos se acercan y comienzan a saborear, ¿no? Ese deleite, ¿no? De lo que uno va transpirando, ellos son felices, entonces estamos inmersos en ello. Y a pesar de todo esto, lo que comento, debes identificar correctamente la especie, porque al final está siendo evaluado dentro del curso de dendrología, y allí el tiempo no amerita. Y ese curso me enseñó bastante disciplina, ser muy paciente, aprender a ser un poco más detallista, o sea, tenía que ver detalles muy pequeños que antes para mí hubieran pasado desapercibidos. Otro curso que también recuerdo fue fisiología vegetal. Y esto sí es un poquito más complejo porque yo nunca lo vi durante la formación en el colegio, sino ya en la universidad fue un tema totalmente nuevo, donde comienzas a ver el funcionamiento de las plantas desde dentro, pero no como te enseñan en el colegio, que son simples como la fotosíntesis y listo, no, sino vas viendo el campo celular y bioquímico y las reacciones que hay dentro y cómo se comportan para dar una cierta reacción, una cierta respuesta frente a algo. Entonces, allí aprendí temas diversos como la fotosíntesis, pero en profundidad, no como en el colegio, el transporte del agua y la savia elaborada, los nutrientes, cómo son las hormonas vegetales, cómo se dan. También cuando hablamos del estrés hídrico, como te podrás dar cuenta, es bastante amplio e implica el tema teórico, también el aspecto científico, hay que comprender procesos microscópicos, o sea, bien diminutos para poder aplicarlos en campo. Y eso se hace en uso luego en manejo de plantaciones forestales, donde yo me he desarrollado. Ahora, otro tercer curso, porque ya dije sobre dendrología, fisiología, podría comentar el aprovechamiento forestal. Y esto sí fue retador para mí porque combinó el campo, los cálculos, o sea, matemáticos, y también tener criterio técnico y ambiental. Entonces, aquí yo en campo lo que hacía era calcular volúmenes de madera, de manera que podía estimarlas, pero también calcularla con equipos, decidir qué árboles se podían cortar o no, según criterios que nos enseñaban y también el criterio humano que hay, cómo uno puede planificar trochas, caminos, realizar ciertas operaciones de raleos, de podas, y también para talar de manera sostenible, porque cuando hablamos de tala, todo lo relacionamos a ilegal y no tiene que ser así. También cómo evaluamos los impactos ambientales. Y de hecho, nosotros manejamos maquinaria, cómo son los procesos de extracción de la madera. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el campo junto a compañeros y de hacer la tala de manera sostenible en lugares, yo misma, ¿no? Utilizar una motosierra que me doblaba en tamaño y tener la técnica para poder talar para un uso sostenible y para luego volver a sembrar el lugar y poder seguir cosechando madera, que muchas veces nosotros pensamos que talar es malo, pero no es así, porque las plantaciones forestales, a diferencia de los bosques, las plantaciones se hacen de manera sostenible. Hay todo un plan de manejo, hay un cuidado del bosque y a una cierta edad lo que se busca es que se pueda aprovechar este insumo para volver a sembrar
árboles, en este caso plántulas, o sea, bien pequeñas, y que ello haga una mejora de diferentes factores en el entorno. Por ejemplo, cuando uno tal y vuelve a comienza a ver una mejor captación de dióxido de carbono y se puede también entregar al medio ambiente oxígeno. Entonces hay una renovación total y eso es lo que muchas veces no se habla en este campo. Ok. Jonali, estabas mencionando un poco de los cursos que se llevan en la universidad, pero a veces la universidad no te enseña los cursos o hay algunos cursos que no te enseñan por el tiempo de repente o por la malla estructural como lo han elaborado y tú cuando estás en el mercado laboral sí necesitas. ¿Cuáles son esos cursos extracurriculares que un ingeniero forestal debe estudiar para más o menos encaminarse en el mundo laboral, ¿no? Por supuesto, como ingeniera forestal y especializándome en el área de la química forestal, porque eso está más de cerca con la industria papelera, debieron haber cursos mucho más enfocados en cómo transformar químicamente la madera para obtener, por ejemplo, papel, pulpa, papel y cartón. Entonces, yo considero que durante la formación universitaria faltaron un poco más de esos cursos, también el cómo utilizar la biorefinería, el cómo hacer uso de la economía circular para que podamos ver alternativas que hoy en día serían sostenibles y no solamente ver a la fuente de la madera como una materia prima ideal para elaborar productos papeleros, sino ver otras fuentes que hoy en día no tienen un uso y darle ese valor agregado e insertarlos en la cadena productiva. Eso sería para mí lo que faltó durante mi formación y lo he visto ya más de lleno ejerciendo mi profesión. De hecho, para eso existen las especializaciones, las capacitaciones, los cursos que uno tiene que pagar, o sea, tiene uno que invertir para poder seguir aprendiendo, porque el conocimiento es bastante dinámico y lo que uno aprendió seguramente en la universidad va a ser sumamente diferente a lo de hoy en día, porque la tecnología sigue cambiando, mejorando y hay nuevas formas de poder ver una realidad que antes era vista. Entonces, considero que sí se debe tener más énfasis en ello y en nuevas formas. Como dije, la biorefinería, la economía circular, el tema de la refinación, de las microfibrilación, de las mismas que acá en Perú aún no han sido desarrolladas por completo en la malla curricular. En otros países aledaños como Colombia, Chile, se le está dando un poco más de énfasis. Considero que si agregamos este plus o quizás en la universidad desde un séptimo ciclo o sexto ciclo ya se vayan encaminando a los estudiantes en la especialidad que quieren ejercer, puedan llevar cursos más acordes a lo que ellos van a hacer. Uh-huh. Eh, una vez terminas las clases y no sé, estás en séptimo o décimo ciclo, digamos, ¿en qué momento comienzas a Uh-huh. elaborar como practicante, digamos? ¿Hay buena salida, no hay mucha salida? Y ya como egresado también, ¿es fácil encontrar trabajo o es un poco complicado? Bien, uno puede comenzar a ejercer lo que está estudiando desde la universidad. Hay una idea errónea de pensar que se debe terminar de estudiar una carrera o tener un título para poder luego buscar un trabajo. Y eso no es así. Uno desde la universidad o el instituto ya debería ir formando su perfil, es decir, su marca personal. Aquella marca que lo haga ver atractivo frente a otros reclutadores o personas que quisieran tener un profesional como tal, que está en formación, claro está, pero que vea que es una persona proactiva, que quiere generar cambios, incluso siendo estudiante, y que de hecho aún le falta experiencia, pero esa experiencia se adquiere. Entonces, en base a ello, considero que uno ya desde la mitad de carrera, incluso desde antes, ya puede hacer trabajos de repente voluntarios dentro de la universidad, en alguna facultad, en alguna dirección. En mi caso, yo comencé a trabajar
en el vivero forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina. También trabajé en el herbario forestal y dendrología de la universidad, amparado por mi facultad, donde hice unas prácticas no preprofesionales, sino prácticas como tal para yo ir colocando en práctica lo aprendido. Y eso hizo que yo pueda tener experiencia en el campo, conocer si era lo que me gustaba, quizás me direccionaba para otro lado y tener contacto con mis profesores, que ellos pueden ser también una vía muy madura para que uno pueda de repente tener contactos, poder relacionarse con personas del medio y conseguir un trabajo posterior. En, por ejemplo, en nuestro país, conseguir trabajo, como les había comentado, como ingeniera forestal, no sería difícil dependiendo de la rama en la que estamos. Si hablamos de manejo forestal, porque yo hablé de dos, manejo forestal, industria forestal. El manejo forestal es un campo con bastante estudiantes y también egresados o ya en este caso ingenieros que están bastante direccionados en esta zona. Lo que podríamos hacer es también darle una mirada a la industria forestal, que quizás no es tan asediada como la otra, pero que tiene un campo hermosísimo, que pasa porque en la formación profesional a veces le dan a un área más que al otro, entonces por eso los jóvenes estudiantes se direccionan a uno y en lo otro solo alguno. Yo recomendaría que siempre veamos, independientemente de la carrera, veamos cuáles son las direcciones en las que estamos, preguntemos, consultemos, evaluemos, veamos, y no porque la mayoría diga vamos por este lado, uno va, sino que uno escoge su propio camino. Así que, independientemente de ello, ver eso, las oportunidades uno las encuentra, sí, para que los que somos egresados o estudiantes, sabemos de universidades públicas, es un poco más difícil porque aún no hay el nexo como tal de conectar a los profesionales de universidades públicas y juntamente con los, en este caso, las empresas privadas. No hay todavía este nexo. Lo que sí se ve bastante enmarcado cuando hablamos de estudiantes de universidades privadas, que ya desde la universidad prácticamente los insertan a un trabajo porque hay estas conexiones, hay alianzas, hay convenios, todo es más formal. A nosotros nos cuesta un poco más por el tema de estudiar quizás en una universidad pública, pero como digo, esas son cuestiones que siempre existirán por la realidad de nuestro país, pero uno sí puede encontrar oportunidades, pero si trabajamos desde nuestra marca personal. Así que yo aconsejo aquí que dejemos los estereotipos, los estigmas, por allí ideas del común denominador y veamos que primero hay que nosotros sentirnos bien como personas, sentirnos atractivos y eso, como digo, la ley de la atracción. Todo lo que nosotros tratamos o nos sentimos, vamos difuminando de alguna forma con los demás. Entonces los demás van viendo en nosotros, ok, esta persona es un estudiante, sí, pero tiene mucho potencial. Siendo estudiante ha hecho esto, lo otro, se ha movilizado, ha trabajado de manera voluntaria, ha liderado una organización dentro de la universidad, ha liderado un proyecto, ha trabajado en actividades deportivas o extracurriculares en la universidad. Eso te hace bastante atractivo frente al público que te ve, al entorno. Ujú, sí. Hablemos también de esto, el sector público y el sector privado. ¿Tendrás Uh alguna -huh. referencia de esto? Bien, yo he trabajado en el sector privado como tal, pero durante la universidad yo estuve trabajando, no en mi profesión, pero sí en algunos trabajos del sector público, sí, para poder costear algunos pagos de la universidad, porque obviamente yo viajaba mucho por mi carrera. Yo, como ingeniera forestal, digo, ¿no? Durante toda mi carrera viajé todo el tiempo y conviví con mis profesores, con mis compañeros, bajo un tema de respeto, de armonía, pero eso es lo que nos hace diferentes. Entonces, cuando yo trabajé en la universidad, ¿no? Como practicante
y es estatal, la universidad es estatal, sí puede haber diferencias en el tema de, por ejemplo, cómo se destinan el financiamiento para las entidades públicas, cómo se hace el pago a las personas que trabajan en ello. Hay todo un tema también burocrático que no existe en la empresa privada. Yo he trabajado más de 8 años en una empresa privada y mis pagos eran puntuales, ¿no? Terminaba el último día del mes y yo recibía el, el abono del trabajo realizado por ese mes. Era muy estricto, habían indicadores marcados, se podía definir cuál era el desempeño del personal según los avances. Había todo un tema organizacional que era bastante estructurado, normado. Habían personas que también veían o daban seguimiento a ello, lo que quizás no se ve cuando uno trabaja en el entorno público, donde a veces hay muchas cabecitas y no concuerdan entre ellos y por allí los objetivos del equipo no se ven materializados en el plazo determinado, sino que puede extenderse un poquito más y ya comienza a afectar eso, el balance, el desempeño y los objetivos que uno se traza con su equipo de trabajo, lo que es muy diferente en la privada. Pero sí, de todas maneras, siempre yo recomendaré que donde uno se quiera desempeñar, siendo docente, por ejemplo, en una universidad pública, o si quieres también trabajar como ingeniero, como jefe o como sea dentro de una empresa privada, uno dé lo mejor de sí, porque finalmente, así como la universidad no nos hace el trabajo donde estemos, no nos hace. Nosotros hacemos o convertimos ese lugar de trabajo en algo potencial si nosotros damos lo mejor de nosotros mismos. Perfecto. No sé si también tienes referencias de cómo es trabajar en el sector, bueno, en el exterior y acá en Perú. Ujú. Sí, en el extranjero, por ejemplo, en el entorno del campo forestal, hay una mayor tecnificación en la industria forestal. Es decir, hay una mayor inversión en cuanto a ciencia, tecnología, la investigación como tal, se equipan de laboratorios, de personal, de equipos, insumos, lo que quizás en el Perú costaría un poco más porque lamentablemente aún tenemos este pensamiento de que invertir en demasía para algo que puede tomar un poco más de tiempo en darnos resultados no sea lo mejor, o sea, no sea prudente hacerlo. Entonces aquí en el Perú a veces queremos las respuestas rápidas y por ejemplo en el sector forestal nosotros trabajamos con plantaciones forestales que te toman 4, 6, 8 años dependiendo también de la especie. Hacer una inversión para poder recuperarla de acá a unos 3, 4 años, hay muchos inversionistas que no lo ven atractivo aquí en el Perú, pero en otros países la escala o la mirada es más visionaria, lo que hace que cuando uno invierte en investigación, en personal, en insumos, en tecnología y en todo ello, se va proyectando de que ya cuando se retorne esa inversión de aquí a unos años, luego va a ser gradual y el resultado, los beneficios superan en creces a la inversión en dinero que se realizó para ello o el tiempo, como se dice. Asimismo, considero que nuestro país tiene el privilegio grandísimo de tener la Amazonía, lo que otros países no tienen. Y cuando uno no tiene esto, se esfuerza más, pero cuando, por ejemplo, pasa que uno tiene en demasía, se confía, y eso es lo que pasa con nuestro país, nos confiamos, y lo hablo en general porque en nuestro país es bastante verde, es bosque, tenemos una gran corteza, o en este caso una superficie forestal grandísima, y no hacemos un uso sostenible de estos recursos para darle el crecimiento quizás económico, ambiental, social que merece. Falta inversión, por supuesto. La investigación es mejor financiada quizás en el extranjero por este cambio de chip que hay cuando vemos la diferenciación de mentalidad. Por eso yo digo, aquí en el Perú tenemos que
comenzar a adoptar otro tipo de pensamiento. Lo hay personas que sí tienen ello, pero necesitamos mover masas para que eso se haga posible, sobre todo si nuestros líderes o aquellas personas que se encuentran encabezando los equipos de trabajo en nuestro país en las diferentes direcciones de los ministerios o del Estado como tal. Si no tienen esta visión, créeme que el equipo no se va a mover. Por eso es que uno desde la cabeza, si es un líder, si te formas como líder, vas a poder ver mucho más allá de lo que otros ven. En el Perú, el impacto social y ambiental sí es más visible y desafiante. Hay muchas problemáticas que atender como en otros países, sí, pero el problema es que como aún no desarrollamos esta tecnificación, también no desarrollamos la investigación como debería ser, los problemas se hacen más visibles y no son sostenibles en el tiempo. Ok. Estabas hablando un poco de los problemas que existen, ¿no? Dentro de esta área. ¿Nos podríamos Ujú. comentar un poco de qué problemática tú has observado a lo largo del tiempo y de tu experiencia laboral que digas, esto se tiene que solucionar sí, o si tú eres, no sé, ministra del ambiente, dirías, yo atacaría primero este problema porque, no sé, va a ayudar a destrabar más problemas, más soluciones, ¿no? Por supuesto, sí. Por ejemplo, ya desde la industria forestal, especializándome en lo que es papel y cartón, yo sí considero que un ingeniero debe evitar el desperdicio, como sea, porque nuestro mundo, nuestro planeta Tierra ya está bastante contaminado. Y de hecho, lo que estamos viendo hoy en día es producto de lo que nuestras generaciones que nos han precedido han generado, porque no ha habido esta concientización de la población en temas de cuidar, de tener prácticas ecoamigables en casa, de poder ser empáticos con lo que la naturaleza nos regaló, de hacer un uso pero racional de los recursos. Eso ha hecho que hoy en día tengamos muchos desperdicios, muchos residuos que quedaron allí. Lo que a mí me encantaría, por ejemplo, hacer desde mi rol como ingeniera o como persona, porque al final, más allá de los títulos, es como ser humano, que cada residuo pueda convertirse en un producto que retorne a la industria y no haya más residuos, sino que todo sea circular. La economía circular para mí es un eje importante. Lo segundo sería que se puedan capacitar a más forestales en los entornos de los gobiernos locales, hablando desde mi profesión, porque esto es una sinergia de diferentes. Por ejemplo, uno que es desde contabilidad, desde gestión empresarial, informático, estadístico, con un ingeniero ambiental, con un ingeniero electricista, todas las carreras de alguna forma tienen que apuntar a que se puedan resolver problemáticas sociales comunes. Nuestra profesión, por ejemplo, la mía, que es más cercana a las comunidades, no es la única que puede brindar una solución, sino también, como tú comentarás, Fiorella, desde tu profesión, tú puedes también aportar. Con el conocimiento que tengas, puedes hacer este enfoque sostenible, este enfoque ambiental. Entonces, todos tienen para hacer ello. Me encantaría que haya esa sinergia entre diferentes carreras y diferentes visiones para que sea una solución más integral y reforzada. También me gustaría poder ver aquellas problemáticas o darle solución a la deforestación por agricultura informal, el uso del suelo que se da por la agricultura, a veces de manera muy irracional, ¿no? Dejando suelos que quedan infértiles para poder plantar otras especies o incluso árboles y quedando esos espacios inoperativos, lo que genera así un grave problema en el medio ambiente, en la flora, en la fauna que se hacía parte de ese ecosistema. También podría haber otros temas como el poco incentivo que hay a las plantaciones forestales. De hecho, en nuestro país no hay un enfoque a largo plazo sobre las plantaciones. Por eso es que nosotros somos ricos en bosques, pero los bosques tienen múltiples especies. Para nosotros, darle sostenibilidad y que esto sea a lo largo del tiempo, que genere un retorno en diferentes aspectos, uno tiene que tener una especie, por ejemplo, en una parcela,
a darle un adecuado, eh, se podría decir, fortalecer, ¿no?, el suelo, poder darle los cuidados, los requerimientos necesarios para que esa parcela pueda crecer. Pero si tenemos una parcela de un bosque que no debería ser tocado, de diferentes especies, eso no lo hace sostenible en el tiempo. Por ejemplo, allí ya vemos un problema, porque tratar diferentes implica diferentes cuidados, mayor inversión y no es rentable el tiempo. También hay una desconexión entre la ciencia en nuestro país y las políticas públicas. Muchas personas relacionadas al tema de la política que ejercen un rol importante en nuestro país no han estudiado nuestra profesión, así que es probable que no conozcan de cerca esa situación, salvo que ellos son asesorados por aquellas personas que son los asesores, que sí están abocados en esa línea. Pero sí necesitamos que la juventud, por ejemplo, sea escuchada. Hoy en día la juventud tiene una voz impresionante. Por más que sean jóvenes, por más que la edad no apremie, tienen experiencia porque somos más capaces de poder involucrarnos en diferentes temas, de poder observar, de poder involucrarnos, investigar, lo que nos hace tener quizás un juicio crítico para poder dar una opinión, un comentario, o también dar una solución con la experiencia que uno tiene siendo un estudiante. Así que sí considero que por allí involucrar a los jóvenes en toma de decisiones o escuchar lo que ellos tienen que decir, lo que ellos traen de sus comunidades, es importante para ver la problemática no en un entorno local, sino comunal, regional y vamos un poquito más nacional. Esa es la idea de que a mí me encantaría poder desarrollar. Sí. Y lo que tengo que acá decir un poco es, por ejemplo, cada persona puede aportar su granito de arena en su casa, ¿no? O sea, no necesariamente tratar de, no sé, voy a cambiar el mundo, pero puedes cambiar, comenzar cambiando por ti, ¿no? Ok, Exacto, sí. exacto. Hablemos, Totalmente de acuerdo. sí, hablemos también del impacto del COVID, que fue hace unos 5 años. ¿Cómo afectó esto Uh al -huh. desarrollo de tus labores? ¿Te afectó? ¿Fue un antes o un después? ¿No, no hubo mucho cambio? ¿Cómo fue? Sí, el COVID se afectó primero porque yo tuve que dejar de trabajar 2 meses para estar en casa como muchos. Yo no perdí mi trabajo gracias a a la buena toma de decisión de la alta directiva de la empresa en la que me desempeño. Realizaron todo un tema de planificación y logístico para que el personal pueda conservar su trabajo trabajando desde casa o luego recuperarlo en los siguientes años o en los siguientes meses, después de que todo volviera a la, entre comillas, normalidad. Así que yo considero que durante y después del COVID el impacto de la inteligencia artificial fue grande. Se aceleró el uso de tecnologías remotas, donde el SIG, los sensores, el uso de drones cobró más relevancia de lo que ya tenía antes. La demanda se acrecentó por productos de papel sostenible, es decir, ya comenzamos a ver que por el tema de cuidado y todo ello, las personas necesitaban el uso de los papeles higiénicos o sanitarios, como conocemos, para poder tener un mejor cuidado personal. Y yo trabajo en ese rubro. Así que el papel sale de una fuente renovable, del árbol. Entonces, para mí fue una época también de crecimiento en ese aspecto, cuando también se compraban productos. Podrás saber que se envían embalados en cajas y las cajas están hechas de fibras que provienen de la celulosa de la madera que está en los árboles. No necesariamente de los árboles, pero la madera del árbol es la principal fuente de donde salen las fibras celulósicas para hacer el papel y posteriormente el cartón. Así que para mí también fue una época de poder ver lo cuán importante es mi carrera y también la especialidad que escogí.
pero también vi el tema de que la juventud comenzó a revisar más el Internet, a tener más recursos en línea y comenzaron a dejar de leer libros, de leer revistas impresas, de ver esos documentos que estaban impresos o escritos a mano. Se aceleró más el tema de utilizar la laptop, la computadora para poder hacer apuntes, incluso para estudiar también todo se hizo de manera tecnológica, lo que considero que también ha traído aspectos negativos porque la persona, y eso está comprobado, capta mayor información, puede memorizar y puede desarrollar mejor un pensamiento crítico por medio de la escritura. Y cuando dejamos de escribir y hacer este movimiento de la mano, de poder leer lo que estamos escribiendo y no solo escribir como robots frente a una computadora, hace de que esta cuestión se pierda, ¿no? No tener tanta retención, distraernos con facilidad, no retener y por consiguiente no tener este razonamiento como tal. Es lo que yo considero desde mi punto. También durante el COVID y después se redujeron las impresiones de los periódicos, así que si antes, hace unos 10 o 15 años veíamos que habían puestos de periódicos donde uno podía leer sus noticias y comprar con 50 céntimos o con un sol, hoy en día ha disminuido grandemente, eso sí se ha notado, y obviamente tenemos los ebooks, tenemos las revistas, las páginas donde podemos verlo en línea, pero ese cambio sí ha sido bastante marcado. Y también el impacto de la inteligencia artificial. ¿Qué oportunidades, por ejemplo, hay, ¿no? Con la inteligencia artificial, que sí las hay, y no estoy en contra de ello, es que puede haber un monitoreo satelital de bosques en tiempo real. Eso es lo que sí acredito de lo que es la tecnología, porque se puede, si se le da un uso razonable y con un buen enfoque, sí trae beneficios. También cómo se pueden realizar aquellos modelos predictivos para incendios forestales. Por ejemplo, no me acuerdo si el año pasado o hace 2 años hubo un incendio forestal en la Amazonía y que se pudo haber realizado una predicción. Entonces la IA sí hubiera ayudado y sería hoy en día de gran ayuda para ello. También cómo automatizamos los inventarios forestales. Antes eran a mano por medio de hojas y ahora se pueden hacer con tablas dinámicas en Excel o usando programas informáticos o estadísticos para recabar la mayor cantidad de información y también darle esta sistematización. Y en cuanto a las amenazas que sí, para mí, yo he podido ver debido a lo que procede después de la pandemia, es que hay personas que quizás no se actualicen con fuentes confiables, porque ahora todo lo que sale en Internet se puede considerar como real, o todo lo que tú preguntes a ChatGPT o de repente a Géminis o alguna fuente de respuesta rápida, uno por no querer buscar en algún libro, en alguna fuente confiable por el tiempo que toma, busque de manera muy rápida y confiando en que esta información aún está en un proceso de renovarse, de poder adaptarse, está en fase de prueba y se sigue adaptando, sigue mejorando el algoritmo. Entonces, está pasando que las personas se están actualizando con información quizás falsa o limitada y se están quedando atrás. Como digo, el mundo sigue moviéndose, es dinámico, es interactivo y los seres humanos no podemos solo resumir nuestra pregunta en un navegador y obtener respuesta en un clic, porque hay que investigar. Ujú. ¿Y dónde queda tu parte crítica también, no? Sí, ¿y dónde queda también tu parte crítica, no? En esta parte de solo preguntar y obtener la respuesta, pero ¿dónde está la parte crítica? Exacto. Okay. La inteligencia artificial ayuda mucho, sí, a acelerar ciertos trabajos repetitivos, correcto, pero siempre hay que hacer uso de razonamiento, la parte crítica y que eso no se pierda, porque cuando perdemos ello, dejamos de ser personas y somos máquinas. Ujú. Totalmente de acuerdo.
Ahora hablemos de los retos futuros que van a tener los profesionales que salgan de acá 5 o 10 años, tal vez tus colegas. Sí, mis queridos colegas, de hecho, yo voy a comentar algo, ¿no? De por sí ser un estudiante de ingeniería forestal es lo máximo, porque a pesar de que nosotros viajamos por todos los meses, viajamos a lo largo de los 5 años, también nos insertamos en el bosque, dormimos en el bosque, por allí nos pueden dar enfermedades, como a mí me pasó que me picó un tornillo y tuve dos larvitas aquí viviendo por 2 semanas para que luego un maestro de la comunidad pueda retirarlos. Era algo que sabíamos, pero uno tiene que vivirlo o consumir insectos o gusanos propios de las comunidades que te invitan para ser parte del mismo. Son cuestiones que uno dentro de su carrera vive, son anecdóticos también. Entonces, y por ejemplo, hablando desde ese enfoque, uno como estudiante de ingeniería forestal tiene que saber que hay que respetar la cultura y también ser bastante grato, agradecido con lo que te brinda la comunidad, porque trabajamos como ingenieros, pero en constante comunicación con las comunidades nativas e indígenas. Lo siguiente es los retos ya como un profesional frente a las problemáticas que tiene nuestro país, sería que hay un combate por la deforestación ilegal. Lo que pasa es que sí hay una tala ilegal que no debería ser avalada ni por nosotros ni por nadie, ¿no? Porque allí ya cuando es contrabando, cuando es temas que no ameritan la parte ética y moral, eso sí, no lo avalamos como ingenieros forestales o ingenieros o profesionales de cualquier carrera. Tenemos que ir en contra de aquello que no es legal, que no es ético, que no es moral. Lo siguiente es también que como está el avance de la tecnología acrecentándose y va a seguir así, estamos en una era informática, hay que capacitarnos en programas informáticos, en el tema de hacer uso de Infostat, por ejemplo, de R, de hacer uso de la ciencia abierta de datos para poder realizar proyectos colaborativos con más personas. También el hecho de aprender ciertos programas que no nos han inculcado en la universidad y no lo habrá seguramente en ninguna. Eso ya sale por parte de nosotros mismos, el ir en búsqueda del conocimiento y adquirirla. Entonces, por ejemplo, capacitarse en esos temas va a ser crucial, aumentar el tema del este amor, ¿no? Por las plantaciones forestales, poder hacer un uso sostenible de los suelos, de repente enmarcarnos en políticas públicas que favorezcan esto, pero ver también las letras en minúscula que pueden ser contraproducentes si no la leemos. Y bien, bien importante verlo como un reto, desarrollar industrias verdes, sostenibles, para que seamos competitivos a nivel global, poder integrar a las comunidades en las cadenas de valor. No solamente es hacer uso de los recursos y listo, las empresas en crecimiento o grandes se ven beneficiadas y sus trabajadores no, sino poder integrar a las comunidades, a las personas que tienen saberes ancestrales, que conocen de cerca, que aman su entorno, hacerlos partícipes, tomar decisiones con ellos y también poder conocer cuáles son sus ideas, cuáles son sus perspectivas u opiniones. Eso hace que nuestras decisiones sean más reales. Y para mí lo más importante, el reto de aquí a 5, 10, 15 o muchos años es que el profesional nunca deje su lado humano. Es decir, que así como se va formando profesionalmente como una persona, vaya formando este lado de la honestidad, del respeto, la empatía, el hecho de poder trabajar bajo ciertas normas que no solamente puedan enorgullecer, ¿no?, a la universidad donde estudió, sino como persona puedas tú sentirte tranquilo de que cada acción que realizas es sin afectar a otros.
sin lastimar a otros, sin de repente generar un impacto negativo en tu entorno, en la naturaleza, es ser más consciente de las decisiones que tomamos. Puede sonar un poco cliché, sí, pero en este mundo actualmente nos enfocamos mucho en cosas vanas, en cosas que no tienen importancia y nos olvidamos esto de ser humanos, de ser personas que nos relacionamos con otros, de que tenemos que ver necesidades, atender a ellas. Quizás no vamos a atenderlas todas, porque no nos da la vida para ello y también el financiamiento o el recurso económico para hacerlo, pero por lo menos en la medida de lo posible tratar de lo más cercano que tengamos, darle una solución o buscar la manera de no quedarnos ensimismados y ver qué podemos hacer. El tema del liderazgo, formémonos como líderes y el tema del liderazgo es muy amplio. No somos líderes porque lo decimos, somos líderes desde que motivamos a otros a sacar lo mejor de sí mismos para un objetivo en común donde no se genere eh, algo negativo, sino todo lo contrario, se produzca algo en beneficio de la comunidad, de lo que se trate. Eso sería para mí los retos que hay para los próximos años y también las recomendaciones que yo daría como profesional. Genial. Hablemos de la parte crítica y no crítica también. ¿Qué es lo satisfactorio de tu carrera y qué es lo complicado? Bien, en resumidas cuentas, lo satisfactorio sería trabajar en la naturaleza, amo estar cerca a aquello que nos regaló la vida misma, llámese algunos Dios, yo creo en Dios, sería en mi caso Dios, otros creen en el universo, otros creen en la Pachamama, otros en el Apu, dependiendo de lo que ustedes crean, a la naturaleza como tal, porque es viva, porque te entrega grandes cosas, pero sobre todo porque es parte de nosotros mismos. También generar este impacto ambiental real con mi carrera, con el ejercicio de mi profesión. Sentir que lo que estoy realizando es aportando beneficios a mi planeta, no solamente al Perú o donde yo vivo en el RIMAC, sino a mi planeta, pensar en grande. También ver restaurarse un bosque en el caso de que, como yo forestal, que yo ayudé a recuperar. Yo he participado de plantaciones, he participado de trabajos en viveros donde hemos dado los cuidados que debería tener una plantita para que luego sea un hermoso árbol. Y el árbol pareciera allí que está quietecito, pero está más vivo que nosotros. Así que es impresionante toda la ciencia que hay detrás solamente de este individuo. Y vamos viendo el ecosistema y se acrecenta todos los factores que se van interrelacionando. Y lo complicado de mi carrera sería el trabajo físico y de campo intenso, porque sí, yo he trabajado como estudiante, he viajado mucho, caminando desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, por trochas, por áreas naturales protegidas, donde subíamos, bajábamos cerros, dábamos todo en caminatas y con nuestra mochila súper grande, con nuestra bolsa de dormir allí, con nuestra ropa, nuestra indumentaria, teniendo nuestras botas de jeve, nuestro machete para poder ir abriendo camino mientras caminábamos, tener también estos cuidados para poder, si tuviéramos alguna emergencia, cómo podemos cuidarnos nosotros, o sea, esas medidas de supervivencia, por así decirlo, también qué cuestiones debemos hacer cuando estamos en el bosque o trabajando en equipo, cómo debemos encontrar un lugar para pernoctar, cómo tenemos que hacer este primer acercamiento con comunidades. Puede parecer sencillo, pero es complicado, porque son personas y estás siempre trabajando en ello. Entonces, hay un trabajo físico, hay un trabajo mental. En el campo se vuelve aún más complicado el trabajo. Y yo considero que lo complicado uno lo ve desde su mente. Cuando ya uno se propone a seguir adelante, lo ve hermoso, porque al final el objetivo se logra. Otro también puede ser los climas extremos, la temperatura, las lluvias, el hecho de los mosquitos, es parte de, pero aquel persona que le gusta las experiencias así retadoras va a ser
sumamente interesante vivirlas. Y también lo complicado en mi sector son los procesos burocráticos, sobre todo en el sector público. Y no solamente en mi rama, sino en todas las ramas existentes que hay, los procesos burocráticos pueden tomar meses para toma de decisiones o para poder hacer alguna campaña o qué sé yo. Hay el tema de financiamiento, de cómo se coordina, si hay para esta actividad y esta no, a qué se debe, la toma de decisiones de los que dirigen estos grupos de trabajo. O sea, hay un tema burocrático que sería bastante complicado. Ok, perfecto. Y también una complicación también sería el idioma, ¿no? Porque tú vas de repente a comunidades donde tú no manejas su idioma y es un poco complicado. Genial. Perfecto, sí, sí, es sumamente correcto, pero te contaré que lo bonito de estas comunidades es que hay personas que aprendieron los idiomas tanto de o sea, de la comunidad lo conocen porque nacieron allí, pero tuvieron este tema de transculturalización, me parece que es el término, y lo que pasó es que adoptaron o aprendieron el idioma como tal y pueden ayudarnos como traductores, ¿no? Pero si no se puede y no amerita el tema del idioma, lo que también hacemos uso es de las mímicas o el de poder hacer dibujos y comunicarnos de esa manera. Y sí se puede también, Se las sí. arreglan, sí. Sí, de todas maneras, Ok. sí. Jonali, ¿algunas palabras finales que quieras dar a las personas que están viendo este video, que aún no saben qué carrera estudiar, un consejo tal vez, algo motivacional de repente? Bien, la toma de decisión, primero, escoger una carrera, ¿sí? No es quizás la primera pregunta que debemos hacernos cuando terminamos el colegio o estamos estudiando aún en el colegio, porque estamos acostumbrados que las personas que nos aman alrededor nos aconsejen y digan, tienes que estudiar en la universidad o en el instituto, y todo se vuelve como algo estructurado, donde tienes que automáticamente terminar el colegio y prepararte, ¿sí? No es así. Aquí cada persona tiene su tiempo, cada persona tiene su rumbo. No lo que uno estudie será lo mejor para ti. Entonces, primero dejemos de compararnos. Pensar que cada uno tiene una misión aquí, ¿no? En la tierra. Primero como persona. Y ya partiendo de allí como persona, ver qué es aquello que te gusta, qué es aquello que te interesa. No por ser artista vas a ser menos que un ingeniero o que un administrador, no, porque aquí no hay carrera mejor que otra. Eso hay que tenerlo muy claro, que quizás hayan carreras que no son bien pagadas o remuneradas en nuestro país y en otros países, siempre va a haber, porque hay este tema de desbalance de salarios o de pagos o algunas más reconocidas que otras, eso sí, siempre las hay. Pero yo lo que recomiendo es que estudien aquello, primero, cuáles son sus afinidades, qué es lo que más les gusta hacer. Si ya vamos al tema del arte o el del baile o de tocar instrumentos, vayamos por ello y estudiemos algo relacionado a aquello que nos gusta. Pero si no nos gusta eso, tampoco está mal. Y si quieres dedicarte a las letras, a la poesía o al tema de la meteorología, agronomía, a la administración, hacer otro tipo de carrera, genial. Primero, tómense el tiempo de ver qué es lo que les gusta. No escuchemos las voces de alrededor porque eso hace que nos confundamos un poco más y pedir a nuestra familia que tanto queremos que por favor nos den el tiempo para poder meditar, que no sea todo automático. Ciertamente ellos nos van a decir que es lo mejor según sus propias palabras, porque ellos tienen una visión según sus afinidades, según sus gustos, que pueden ser diferentes a las nuestras. Así que se toman un tiempo y luego comiencen a investigar en la página web de la universidad donde les gustaría, según la carrera que quisieran, si es la naturaleza, por ejemplo, la agraria, ¿no? Entran, revisan las carreras que hay, van leyendo, van nutriéndose, como yo digo, para fortalecer este juicio crítico, uno tiene que leer, tiene que informarse, tiene que investigar y eso demanda tiempo, demanda esfuerzo y demanda
involucren un poco más de sí. Cuando ya vean ello, pueden pedir a un familiar que los lleve a la universidad para conocer, o en todo caso, cuando haya alguna feria de orientación vocacional, puedan estar justo donde esa universidad va a realizar. Y si no la hay, buscar en internet dónde se está realizando esta orientación vocacional de tal universidad con sus carreras, porque siempre las hay. Hoy en día es mucho más factible acceder a ellas. Después de eso, sí, ya ven cómo postular. Tómense el tiempo también de prepararse. Y si no están en ese momento todavía, eh, están dudosos de la decisión que tomar, no escojan una carrera porque el tiempo se les va. Nunca tomemos por desesperación una decisión, sino hagámoslo cuando estemos por lo menos un 70% seguros de que queremos esto, porque nunca vamos a estar seguros de un 100%. Sería mentirles decir que estamos siempre seguros, si no, no habría miedo. El miedo existe cuando no estamos tan seguros de algo, pero siempre va a haber allí y hay que pensar bien en qué nos gusta y ver el tema de la postulación. Para eso íbamos a requerir dejar algunas cuestiones para enfocarnos, pero también no dejen de repente de salir en algún momento con su familia a relajar la mente, a despejarla, y después traten de no forzar las cosas, sino mentalícense de que esta es una preparación y que si no se ingresa en la primera, se ingresará en la segunda, y si no se ingresa en la segunda, evaluar qué es aquello aspecto y ver otras oportunidades de otras universidades o institutos para poder estudiar, porque también, como digo, la universidad, el instituto no te hace a ti, sino tú comienzas a trabajar en tu marca personal y tú eres la persona que va a dar ese crédito a aquella universidad o instituto que vas a respaldar. Entonces, primero eso, a todos los jóvenes, y ya, partiendo de la ingeniería forestal, desde mi maravillosa carrera, comentarles que la ingeniería forestal no es solo una carrera, es un compromiso con el planeta. Si tú quieres una profesión que combine, por ejemplo, ciencia, aventura, ¿qué más? Tecnología, impacto social, que tenga propósito, vocación de servicio, que es como yo resumo la ingeniería forestal, esta carrera puede cambiar tu vida. Y necesitamos jóvenes que crean en un futuro sostenible, que ellos quieran innovar, quieran hacer investigación, liderar el bosque. Nuestro país necesita ingenieros, pero sobre todo necesitamos personas con un corazón que sea noble, que sea ético, que seamos valientes para poder proteger nuestro planeta, nuestra comunidad, nuestro entorno. Ese sería mi mensaje para ustedes, queridos jóvenes, y también los invito a que puedan revisar la carrera de Ingeniería Forestal, donde se encuentren en otras provincias o departamentos o aquí en Lima. Ese sería mi mensaje. Genial, muchas gracias, Jonali, por las palabras que nos has dado, por tu experiencia, que es muy amplia y esa carrera que parece que tiene muchas aventuras, ¿no? En el bosque y así a las personas siento que les ha gustado mucho, espero que les sirva y nada, agradecerte por haber aceptado la entrevista nuevamente. Para mí es un gusto, como te digo, Fiorella. Mi carrera no es muy conocida porque falta aún difundir esta labor hermosa que realizamos. Quizás el poder tener esta vitrina para dar a conocer es el primer paso para que más jóvenes puedan ver que hay una carrera donde pueden viajar, conectar, convivir con sus compañeros, con los profesores que los enseñan, hacer sus prácticas, o sea, sus clases en el mismo campo, no es en un salón de clases, sino en el mismo campo, y no es todo teórico, es bastante práctico, y la ingeniería, la ciencia y los números acompañan en todo momento. Entonces es maravilloso cómo ver todos esos aspectos y también el tema de las letras, porque hay bastante comunicación y el interrelacionarse con otras personas hace que también desarrollemos este aspecto social. Entonces, muchísimas gracias, Ferela, por el espacio y nuevamente agradecida por hacer
conocida un poco más nuestra hermosa carrera de ingeniería forestal. Genial. Muchas gracias, Yanali. Voy a detener la grabación.